La lepra del barón Enrique de Almada se extendía cada día, consumiendo su piel aristocrática como un castigo divino por el orgullo de toda una vida. Confinado en el ala olvidada de la casona principal, abandonado por médicos y parientes, no imaginaba que la salvación vendría de las manos callosas de la única persona que siempre despreció. Catarina, la sierva curandera que llevaba en sus dedos el secreto olvidado de curar lo incurable. Cuando cruzó la puerta de aquel cuarto fétido, no solo llevaba hierbas, llevaba la dignidad suficiente para transformar a un opresor en hombre y a un moribundo en alguien capaz de amar por primera vez. Las manchas empezaron a aparecer en el invierno de 1870, cuando el barón Enrique cumplía 42 años. Eran pequeñas al principio, discretas, solo un ligero blanqueamiento en la piel del antebrazo izquierdo que él cubría con las mangas de la camisa de lino importado. Enrique de Almada era un hombre de presencia imponente, heredero de una de las mayores fortunas del Valle de México. La hacienda Santa Cruz de la Esperanza se extendía por leguas de cafetales ondulantes, trabajados por más de 200 almas siervas que él trataba como engranajes de una máquina productiva. Nada más. Viudo desde hacía 3 años de la baronesa Beatriz, fallecida de fiebre puerperal tras dar a luz un bebé nacido muerto, Enrique se había vuelto aún más duro, aún más distante, aún más cruel. El dolor de la pérdida lo transformó en frialdad y la frialdad en tiranía silenciosa. Catarina tenía 27 años, cuando las manchas del varón se volvieron imposibles de ignorar. Hija de doña Benita, una curandera que había muerto 10 años antes bajo azotes por practicar hechicería. Catarina había heredado el conocimiento ancestral de las hierbas, de las oraciones, de los secretos que la medicina de los blancos llamaba superstición, pero que salvaban vidas en la ranchería. Ella trabajaba en la casona principal, encargada de la limpieza de los aposentos nobles, invisible como todos los siervos eran para los ojos del varón. Enrique nunca le había dirigido una sola palabra directa en todos esos años. Para él, Catarina era solo una sombra más que pasaba por los pasillos, borrando vestigios de su presencia, incluso antes de que él la notara. Fue el doctor Agustín Figueroa, médico de la familia venido de la Ciudad de México, quien pronunció la sentencia. Enrique recordaba cada detalle de aquella tarde de agosto. El consultorio improvisado en la biblioteca, el olor a éter y creosota, el silencio pesado mientras el médico examinaba las lesiones que ahora cubrían ambos brazos y empezaban a subir por el cuello. «¿Varón?», dijo el doctor Agustín Figueroa, y había miedo genuino en su voz. «Necesito ser franco con usted, señor varón. Estas lesiones, esta pérdida de sensibilidad, este patrón de progresión, temo que sea lepra, morfea, mal de Lázaro». La palabra cayó como plomo derretido en el estómago de Enrique. Lepra. La enfermedad de los impuros, de los malditos, de los maldecidos por Dios. La enfermedad que transformaba a hombres en monstruos, que pudría dedos y narices, que condenaba a sus víctimas al aislamiento perpetuo en lazaretos distantes, donde el mundo los olvidaba hasta que la muerte era misericordiosa. «¿Hay tratamiento?», preguntó Enrique, y odió el temblor en su propia voz. El doctor Agustín Figueroa desvió la mirada. «Hay intentos, aceite de chalmugra, baños de azufre, cauterizaciones, pero debo ser honesto, varón. Nunca he visto un caso revertirse completamente. La progresión puede ser, pero no necesitó terminar». Enrique entendió. Estaba condenado. El médico continuó ahora con urgencia nerviosa. «Usted necesita aislarse de inmediato. Esta enfermedad es contagiosa. Todos en la casona principal corren riesgo. Le recomiendo que se confine en un cuarto separado. Nadie debe tocarlo sin protección.
Nadie debe compartir sus utensilios. Y varón, vaciló. Quizá sea prudente hacer testamento, poner sus negocios en orden mientras aún esté lúcido y capaz. La noticia se extendió por la hacienda como fuego en pasto seco. El varón estaba leproso. El hombre más poderoso del valle, el señor de tierras y vidas, estaba marcado por la enfermedad más temida de la época. Los criados de la casona principal huyeron. De los 16 que trabajaban en el caserón, solo 3 permanecieron, y estos por no tener a dónde ir. Lucio, el mayordomo, asumió el control tácito de la administración, visitando al varón solo cuando era absolutamente necesario, siempre manteniendo una distancia de 3 metros, siempre con un pañuelo cubriendo nariz y boca. Parientes que antes frecuentaban la hacienda dejaron de aparecer. Llegaban cartas de condolencia, pero nadie cruzaba el portón. El padre Antonio venía una vez por semana para la oración y la comunión, pero hasta el hombre de Dios vacilaba al tocar el cáliz en los labios del enfermo. Enrique fue trasladado al ala este de la casona, 3 habitaciones que no se usaban desde la muerte de Beatriz. Un dormitorio, un baño y una pequeña sala de estar que se convirtió en su prisión. Las ventanas daban a los jardines que Beatriz había plantado y que ahora crecían salvajes, invadidos por maleza. Pasaba horas mirando aquella vegetación caótica, viendo en ella un reflejo de su propia vida desmoronándose. Las manchas seguían extendiéndose. Ahora cubrían su pecho, su espalda, subían por el rostro. La piel perdía sensibilidad en áreas cada vez mayores. Se quemaba sin sentir, se cortaba sin darse cuenta. Los dedos empezaban a contraerse en posiciones extrañas. El espejo que antes reflejaba a un hombre de porte noble y expresión severa, ahora mostraba algo que Enrique apenas reconocía: ojos hundidos, piel manchada y descamada, cabello que empezaba a caerse a mechones. La soledad era peor que la enfermedad. Enrique nunca había experimentado la verdadera soledad. Siempre había estado rodeado de sirvientes, de administradores, de vecinos respetuosos, de prestadores de servicios solícitos. Ahora los días se arrastraban en un silencio sofocante. Las comidas eran dejadas del lado de afuera de la puerta. Ropa limpia aparecía una vez por semana, dejada por manos invisibles que huían antes de que él pudiera agradecer. Por la noche, escuchaba a la hacienda continuar su rutina sin él, la campana llamando al trabajo, los cánticos de la ranchería al atardecer, el galope de los caballos, el crujido de las carretas de café. La vida seguía y él estaba siendo borrado de ella. Fue en una de esas noches, 3 meses después del diagnóstico, que Enrique despertó con fiebre alta y un dolor lancinante en las lesiones. La piel estaba infectada, roja y caliente al tacto. Intentó levantarse y cayó. Intentó gritar por ayuda y su voz salió débil, quebrada. Logró arrastrarse hasta la puerta y golpeó en ella con fuerza decreciente hasta que la conciencia comenzó a resbalar. Sus últimos recuerdos fueron de frío intenso, de temblores incontrolables, de la certeza absoluta de que moriría allí solo en el suelo, como un animal. Entonces oyó la puerta abrirse, sintió manos tocando su frente, verificando su pulso. Una voz femenina, firme, pero suave. «Tiene la fiebre muy alta. Necesito llevarlo de vuelta a la cama». Enrique intentó enfocar los ojos en la figura que lo ayudaba. Era una mujer morena, ataviada con el vestido sencillo de las siervas de la casona principal. No usaba guantes, estaba tocando su piel leprosa con las manos desnudas. «No, no me toque», murmuró Enrique. «Se va a contagiar». La mujer lo ignoró completamente, pasando un brazo bajo sus hombros y ayudándolo a levantarse con una fuerza sorprendente. «Ya he tocado lepra antes, señor varón».
Mi madre me enseñó que no es tan contagiosa como dicen los médicos. Necesita cuidados específicos, pero no es sentencia de muerte. Ella lo colocó de nuevo en la cama con un cuidado eficiente. Enrique reconoció vagamente aquel rostro. Era Catarina, la sierva que limpiaba las habitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí?, pudo preguntar entre temblores. «Porque nadie más lo está», respondió ella con una simplicidad devastadora. «Y porque sé cómo tratar esto. Mi madre curó 3 casos de lepra antes de morir. Me enseñó». Enrique quería protestar, quería ordenarle que se fuera, quería mantener la poca dignidad que le quedaba, pero la fiebre consumía sus pensamientos y el dolor era insoportable. Catarina trabajó en un silencio eficiente, limpió las heridas infectadas con agua tibia y algo que olía a romero y caléndula. Aplicó compresas frías en la frente ardiente. Hizo que Enrique bebiera un té amargo que él no reconoció. «Esto le bajará la fiebre», explicó ella. «Y voy a necesitar venir todos los días para tratar las lesiones adecuadamente. Las hierbas adecuadas aplicadas correctamente pueden retrasar la progresión. Incluso puedo revertir algunas manchas si no están muy avanzadas». «Usted es solo una sierva», dijo Enrique, y el desprecio en su voz era automático, última defensa de un hombre que había perdido todo, excepto su orgullo. «¿Qué puede saber usted de medicina?». Catarina detuvo lo que estaba haciendo y lo miró directamente a los ojos. Era la primera vez en su vida que alguien de la ranchería lo miraba así, sin miedo, sin servilismo, solo con una verdad cruda. «Sé lo suficiente para estar aquí cuando todos los hombres libres huyeron, señor varón. Sé lo suficiente para no sentir asco de lo que usted se ha convertido y sé lo suficiente para posiblemente salvarlo, si me lo permite». Un silencio pesado. Entonces añadió con más suavidad: «Pero si prefiere morir solo y mantener su orgullo intacto, puedo irme ahora. La elección es suya». Enrique cerró los ojos. Orgullo o vida, autoridad o salvación. Era una elección que destrozaba todo lo que él había sido. Pero mientras la fiebre disminuía bajo el efecto del té de Catarina, mientras el dolor en las heridas se calmaba con las compresas, él comprendió algo fundamental. No había una elección real. Él estaba muriendo. La medicina de los doctores se había rendido. La sociedad lo había abandonado. Su propia familia le había dado la espalda. Y allí estaba ella, la mujer que él nunca había considerado completamente humana, ofreciéndole la única esperanza que le quedaba. «Quédese», susurró finalmente. «Por favor, quédese». Catarina asintió. «Regresaré mañana por la mañana y todas las mañanas después de eso, hasta que ya no sea necesario». Ella recogió sus cosas y caminó hasta la puerta. Antes de irse, se volteó una última vez. «Señor varón, una cosa tiene que quedar clara. Si voy a tratarlo, necesito que me obedezca. Cuando se trata de su cura, no soy su sierva, soy su curandera. Y una curandera no recibe órdenes de un paciente. ¿Puede aceptar eso?». Enrique debería haberse ofendido. Debería haber explotado en furia, pero estaba demasiado cansado, demasiado enfermo, demasiado solo. Solo asintió con la cabeza en muda concordancia. Catarina sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. «Entonces hay esperanza para usted, señor varón, más esperanza de la que imagina». Cuando ella cerró la puerta, dejando a Enrique solo de nuevo en aquel cuarto que olía a enfermedad y derrota, él percibió algo extraordinario. Por primera vez, en 3 meses de soledad absoluta, no se sentía completamente abandonado, y por primera vez, en 3 años desde la muerte de Beatriz, sintió algo más allá del vacío y la rabia. Sintió el menor destello de esperanza, no esperanza de cura. Esto todavía parecía imposible, pero esperanza de que quizás, solo quizás,
no moriría completamente solo. Y en aquel momento de fiebre y vulnerabilidad, eso era suficiente. Afuera, Catarina caminaba de regreso a la ranchería bajo el cielo estrellado, llevando su morral de hierbas y la comprensión de que acababa de cambiar ambos destinos para siempre. Los días siguientes establecieron una rutina que desafiaba todas las jerarquías que la hacienda Santa Cruz de la Esperanza había conocido. Catarina llegaba al amanecer cargando su morral de tela con hierbas frescas, recolectadas antes de que saliera el sol. Entraba al cuarto sin llamar a la puerta, como un médico entra a una enfermería, y Enrique aprendió a aceptar esa inversión de poderes con una resignación que lentamente se transformaba en algo diferente, algo que él no lograba nombrar. Ella limpiaba las lesiones con infusiones que ardían, pero curaban. Aplicaba cataplasmas de hojas que él nunca había visto. Hacía masajes en las áreas de piel muerta para restaurar la circulación. Y mientras trabajaba, hablaba, no de la forma en que los siervos hablaban con los señores, con la cabeza baja y voz susurrada, sino como un igual habla con un igual, como un humano habla con un humano. Mi madre decía que la lepra no es un castigo de Dios, como predican los sacerdotes. Catarina explicó una mañana, mientras preparaba una pasta verde oscura con hojas de bálsamo de copaiba y resina de jatoba. Es solo una enfermedad como cualquier otra, causada por un desequilibrio en el cuerpo, agravada por tristeza y soledad. ¿Sabe usted cuándo empezó a notar las manchas? Enrique vaciló. No estaba acostumbrado a ser cuestionado, mucho menos a responder honestamente. Pero había algo en la presencia tranquila de Catarina que desarmaba sus defensas. Unos meses después de que Beatriz muriera, yo pensaba que eran solo señales de la edad. El luto puede abrir puertas a las enfermedades, dijo Catarina, aplicando la pasta en las lesiones de su brazo con movimientos circulares firmes. Cuando el alma enferma primero, el cuerpo sigue. Mi madre curaba cuerpo y espíritu juntos. De nada sirve tratar solo la piel si el corazón sigue pudriéndose por dentro. Las palabras deberían haber sonado a insolencia, pero en lugar de eso, alcanzaron algo profundo en Enrique. Por primera vez, alguien nombraba lo que él sentía, que su enfermedad había comenzado no en la piel, sino en la soledad devastadora que lo consumía desde que enterró a Beatriz y al hijo que nunca conoció. ¿Amaba usted a su esposa?, preguntó Catarina. Y la pregunta era tan directa, tan sin ceremonia, que Enrique se vio respondiendo antes de pensar. Yo, la verdad, no sé. Fui criado para creer que el matrimonio era un deber, no amor. Beatriz era adecuada. Buena familia, buena educación. Hicimos lo que se esperaba, pero cuando ella murió, usted la echó de menos. Un silencio largo. Entonces, más honesto de lo que había sido con cualquiera. Eché de menos no haber intentado amarla cuando tuve la oportunidad. Catarina detuvo el trabajo y lo miró con algo que podría ser compasión. Entonces, quizás esta enfermedad sea una oportunidad, no un castigo. Una oportunidad para aprender lo que usted nunca aprendió. ¿Aprender qué?, preguntó Enrique, genuinamente curioso. A ser un humano de verdad, a sentir en vez de solo comandar, a recibir en vez de solo exigir. Ella regresó al trabajo, pero añadió con más suavidad, usted está siendo forzado a depender de alguien por primera vez en su vida. Eso asusta más que la propia lepra, ¿no es así? Enrique no respondió, pero ambos sabían que ella había dado en el clavo. Pasaron las semanas y los cambios comenzaron a suceder. Las lesiones más recientes dejaron de extenderse. Algunas de las manchas más antiguas comenzaron a disminuir bajo el tratamiento constante de Catarina. La sensibilidad regresó en pequeñas áreas de la piel que Enrique creía perdidas para siempre. El doctor Agustín Figueroa, en una de sus visitas mensuales cada vez más breves,
admitió con una sorpresa apenas disimulada: «No sé lo que está haciendo, varón, pero la progresión definitivamente se ha desacelerado. Esto es inusual». Enrique no mencionó a Catarina. Sabía que el médico atribuiría cualquier mejora al aceite de chalmugra que había recetado, no a los conocimientos de una curandera sierva que la medicina oficial consideraría charlatanería. Pero no era solo el cuerpo de Enrique el que estaba cambiando, era algo más profundo, más fundamental. Él comenzó a esperar las visitas matutinas de Catarina, no solo por el alivio físico que ella traía, sino por la conversación, por la presencia, por la conexión humana que había olvidado que existía. Ella contaba historias de la ranchería, de los niños que cuidaba, especialmente de Joaquín, un muchacho de 8 años que había quedado huérfano cuando sus padres murieron de fiebre amarilla. «Es demasiado listo para su propio bien», dijo Catarina con una sonrisa triste. «Me sigue preguntando por qué brillan las estrellas, de dónde viene la lluvia, por qué algunos hombres son libres y otros no. No tengo respuestas para la última pregunta». Enrique sintió un peso en el pecho al oír eso. Nunca había pensado en los niños de la ranchería como individuos con curiosidades y sueños. Eran solo existencias, números en el inventario. ¿Qué le responde cuando pregunta sobre la libertad?, se oyó preguntar Enrique. Catarina lo estudió por un largo momento. «Respondo que un día quizás los hombres serán juzgados por lo que hacen, no por el color de su piel o por la sangre que llevan, pero no sé si viviré para ver ese día». «¿Usted quiere libertad?», preguntó Enrique, y de repente la pregunta parecía enorme, cargada de implicaciones que él no estaba listo para examinar. «Todo el mundo quiere libertad, señor varón», respondió Catarina con calma. «La cuestión es si aquellos que la tienen reconocen el valor de lo que poseen». Fue en ese período cuando Lucio comenzó a aparecer con más frecuencia. El mayordomo siempre mantenía la distancia física de Enrique, pero sus ojos calculadores recorrían la habitación, notando cada detalle, especialmente la presencia constante de Catarina. «Varón», dijo él una tarde con voz untuosa de falsa preocupación, «¿no cree que es arriesgado permitir que una sierva pase tanto tiempo aquí? Y si ella se contamina, perderíamos un bien valioso». La forma en que dijo «bien valioso», como si Catarina fuera ganado o una herramienta, hizo que algo se revolviera en el estómago de Enrique. «Catarina está aquí por elección propia y porque tiene conocimientos útiles», respondió Enrique, y había un tono nuevo en su voz, un tono que él mismo no reconocía completamente. «Ella no corre más riesgo que el doctor Agustín Figueroa o el padre Antonio». Lucio sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Con todo respeto, varón, ni el doctor ni el padre pasan horas solos en su cuarto. La gente empieza a hablar. Dicen que usted está, ¿cómo decirlo?, excesivamente dependiente de ella». La insinuación era clara y repugnante. Enrique sintió que la rabia subía, rabia que en los viejos tiempos habría explotado en violencia o castigo sumario. Pero algo había cambiado. «Lo que la gente dice ya no me importa, Lucio. Cuando uno se está muriendo, descubre que la reputación es un lujo que no se puede pagar. Catarina se queda». El mayordomo inclinó la cabeza en falsa aquiescencia, pero Enrique vio el brillo peligroso en sus ojos. Lucio estaba esperando que Enrique muriera para tomar control de la hacienda a través de maniobras legales que probablemente ya estaba planeando. La presencia de Catarina y, lo que era más importante, la mejoría de Enrique amenazaban esos planes. La noche siguiente, Catarina llegó con heridas. Intentó esconderlas, pero Enrique notó la forma en que ella sostenía el brazo izquierdo, la mancha de sangre en el hombro del vestido. «¿Qué sucedió?», exigió él, y había genuina preocupación en su voz. Catarina vaciló, pero finalmente admitió.
Lucio dijo que estoy descuidando mis otros deberes por pasar demasiado tiempo aquí. Dijo que necesito que me recuerden mi lugar. Ella intentó sonreír, pero fue un esfuerzo débil. No es nada. Ya he pasado por cosas peores. Enrique sintió algo que quemaba en su pecho. No fiebre, no dolor de la enfermedad, sino furia. Furia por lo que le habían hecho a ella. Furia por un sistema que él había perpetuado sin cuestionar. Furia consigo mismo por todas las veces que había permitido o ignorado una crueldad similar. «Esto no volverá a pasar», dijo él, y había una promesa de acero en su voz. «Mañana se le informará a Lucio que usted está oficialmente designada para mis cuidados exclusivos. Cualquiera que la toque responderá directamente a mí». Catarina lo miró con una expresión que Enrique no lograba descifrar completamente. Sorpresa, desconfianza y quizás, solo quizás, el menor destello de esperanza. «¿Y cuando usted ya no esté aquí?», preguntó ella en voz baja. «¿Quién me protegerá?». Entonces la pregunta caló hondo, porque ambos sabían la respuesta. Nadie. Cuando Enrique muriera, Catarina volvería a ser propiedad sin valor, vulnerable a cualquier capricho o crueldad, a menos que... dijo Enrique, y por primera vez la llamó por su nombre, sin el artículo posesivo «mi» antes. «Catarina, si yo sobrevivo a esto, le daré su libertad. Tiene mi palabra». Ella se congeló, sus manos deteniéndose a mitad del movimiento de preparar una compresa. «Varón, no juegue con eso. No es justo hacer promesas que...» «No es una broma», interrumpió Enrique. «Y no es caridad ni gratitud, es justicia. Usted está salvando mi vida. Es lo mínimo que puedo hacer». Lágrimas brotaron en los ojos de Catarina, la primera vez que Enrique la veía cerca de llorar. «¿Y Joaquín?», susurró ella. «El muchacho que pregunta sobre las estrellas. Él también, y cualquier otro niño menor de 12 años en la hacienda. Los liberaré a todos». Era una promesa temeraria, una promesa que desafiaría todo el sistema económico y social del país. Pero mientras Enrique la hacía, sintió algo que no experimentaba desde hacía años, la sensación de estar haciendo algo correcto, algo que importaba más allá de lucro y estatus. Los meses siguientes trajeron cambios más profundos. Enrique comenzó a hacer preguntas sobre la vida en la ranchería, sobre las condiciones, sobre las injusticias que siempre había sabido que existían, pero había elegido ignorar. Catarina respondía con honestidad brutal. Hambre crónica, castigos arbitrarios, familias separadas por conveniencia administrativa, niños creciendo sin esperanza de un futuro diferente. Cada revelación era una puñalada en la conciencia de Enrique, pero él se forzaba a sí mismo a escuchar, a realmente comprender el sistema que había sostenido sin cuestionar. «¿Cómo es que usted no me odia?», preguntó él una noche, con la voz cargada de peso por todo lo que hice, todo lo que permití. Catarina pensó larga y cuidadosamente antes de responder. «Porque el odio es un lujo que los siervos no pueden permitirse, señor varón. El odio consume energía que necesitamos para sobrevivir». «¿Y por qué?», ella vaciló. «Porque veo que usted está tratando de volverse diferente. No borra todo el pasado, pero cuenta para algo, cuenta mucho». Aquella noche, después de que Catarina se fue, Enrique miró sus manos manchadas por la lepra y vio en ellas no solo enfermedad, sino el símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. Había usado esas manos para firmar documentos de compra y venta de seres humanos, para recibir ganancias construidas sobre sufrimiento, para mantener un sistema de opresión. La lepra estaba destruyendo esa piel manchada de pecados. Quizás, pensó, si sobrevivía, podría renacer con piel nueva, no solo en el cuerpo, sino en el alma. La mejoría continuaba, lenta, pero innegable. Algunas mañanas, Enrique despertaba y lograba mover dedos que habían estado contraídos.
Áreas de piel recuperaban sensibilidad. El espejo aún mostraba a un hombre marcado, pero ya no un monstruo, y lo que era más importante, mostraba a un hombre cuyos ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos fríos y distantes del varón que él había sido. Eran ojos de alguien que había enfrentado la muerte, la soledad y sus propias fallas, y había elegido cambiar. Catarina notaba esos cambios también. La forma en que Enrique ahora agradecía los cuidados en vez de simplemente esperarlos, como preguntaba sobre el día de ella en vez de solo hablar del suyo propio, cómo la miraba, no como sierva o curandera, sino como persona, una persona cuya opinión importaba, cuyos sentimientos eran válidos, cuya presencia se había vuelto esencial no solo para la supervivencia física, sino para algo más profundo. Y entonces, cierta noche de tormenta, cuando Catarina estaba terminando los cuidados diarios, Enrique tomó su mano, no para ser examinado, no para un tratamiento. Solo sostuvo su mano con delicadeza, como si fuera una cosa preciosa. «Gracias», dijo él simplemente, «por todo, por no haberme dejado morir solo, por enseñarme a ser humano de nuevo». Catarina no retiró su mano. Se quedó allí con los dedos entrelazados con los de él, ambos conscientes de que habían cruzado alguna línea invisible, algún umbral que ni la sociedad ni la ley aprobarían. Pero en aquel cuarto aislado, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y los truenos sacudían el cielo, nada de eso importaba. Importaba solo que dos almas se habían encontrado en el lugar más improbable, en el momento más imposible, y algo verdadero estaba naciendo entre ellas. Y usted, que está siguiendo esta jornada de transformación, ¿ya se ha detenido a pensar cuántas vidas podrían ser diferentes si más personas tuvieran el valor de ver más allá de las barreras que la sociedad construye? La historia de Enrique y Catarina nos recuerda que el verdadero cambio comienza cuando admitimos nuestras fallas y elegimos hacer las cosas de manera diferente. Deje en los comentarios, ¿cree usted que las personas pueden realmente cambiar incluso después de toda una vida de errores? Su reflexión puede inspirar a otros que necesitan escuchar esto hoy. Y si esta historia está tocando su corazón, suscríbase al canal Los Secretos Olvidados para no perderse el desenlace de esta transformación extraordinaria. Active la campanita, porque el acto 3 traerá revelaciones que lo van a sorprender. La primavera de 1862 llegó a la hacienda Santa Cruz de la Esperanza, trayendo flores a los jardines abandonados de Beatriz y también la crisis que definiría todos los destinos. Enrique había mejorado dramáticamente. Las manchas más antiguas casi desaparecieron bajo 18 meses de cuidados devotos de Catarina. La sensibilidad había regresado a casi toda la piel. Él lograba caminar por sus propios aposentos sin ayuda, lograba sostener los cubiertos, lograba por primera vez en 2 años ver en el espejo a un hombre que podría eventualmente regresar al mundo. Pero esta mejoría trajo un dilema devastador. Cuanto más mejoraba, más cerca llegaba el día en que tendría que enfrentar a la sociedad de nuevo. Y la sociedad jamás aceptaría lo que había nacido entre él y Catarina. Fue el padre Antonio quien precipitó la crisis. El viejo sacerdote venía observando con creciente incomodidad la intimidad entre el varón y su curandera sierva. Una tarde de octubre, después de la confesión semanal, él finalmente confrontó a Enrique. «Hijo mío, necesito hablar con franqueza. Hay rumores en la región sobre usted y esa sierva. Rumores que, de confirmarse, destruirían completamente su reputación y cualquier oportunidad de regresar a la sociedad». Enrique sintió que sus músculos se tensaban, pero mantuvo la voz en calma. «Padre, Catarina salvó mi vida cuando todos me abandonaron. Le debo todo a ella. El deber de gratitud es una cosa», dijo el padre Antonio cuidadosamente. «Pero algunos dicen que hay sentimientos inadecuados, sentimientos que violan no solo la ley social, sino la ley divina».
¿Y si los hay? Enrique se oyó decir. ¿Y si he desarrollado sentimientos por ella? Sentimientos más verdaderos que cualquier cosa que sentí por Beatriz o por cualquier mujer de mi propia clase. El padre palideció. Enrique, usted no puede estar hablando en serio. Ella es su propiedad, es una sierva cualquiera. Una relación sería no solo escandalosa, sino ilegal. Usted sería ostracizado. Podría perder tierras, posición, todo. Ya lo he perdido todo, padre. Enrique respondió con una quietud que sorprendió a ambos. Perdí cuando la lepra me marcó. Perdí cuando todos me dieron la espalda y descubrí que nada de aquello importaba tanto como yo pensaba. ¿Qué importa? Catarina me lo mostró. Importa cómo tratamos a aquellos que dependen de nosotros. Importa si somos capaces de un verdadero cambio. Importa si tenemos el valor de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo dice que está mal. El padre Antonio guardó un largo silencio, luchando visiblemente consigo mismo. Finalmente dijo: «Rezaré por usted, hijo mío, y por su alma, porque el camino que está eligiendo solo lo llevará al sufrimiento». Cuando el padre salió, Enrique supo que el tiempo se había agotado. Pronto toda la región lo sabría. Pronto Lucio usaría eso contra él. Necesitaba actuar rápido. Aquella noche llamó al notario de la ciudad y dictó documentos que cambiarían todo. Primera carta de libertad. Catarina recibía libertad inmediata e incondicional junto con la propiedad de 10 fanegas de tierra en los límites de la hacienda. Segunda carta. Joaquín y todos los 18 niños menores de 12 años en la hacienda recibían la libertad. Tercer documento. Testamento revisado, dejando la mitad de sus tierras para la creación de una escuela y un hospital para siervos liberados, administrados por Catarina. Cuando terminó, ya era de madrugada. Enrique selló los documentos con lacre rojo y esperó el amanecer. Cuando Catarina llegó para los cuidados matutinos, él le entregó los papeles. «Usted es libre», dijo él simplemente. «Ahora no necesita esperar mi muerte o mi recuperación completa. Es libre para irse cuando quiera». Catarina leyó los documentos con manos temblorosas, lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué no puedo amarla mientras usted sea mi propiedad?», respondió Enrique, y por primera vez pronunció en voz alta lo que ambos sabían, pero nunca habían nombrado. «Porque quiero que cualquier elección que haga sea verdaderamente suya. Si decide quedarse, quiero que sea porque quiere, no porque no tiene opción». Catarina lo miró con una expresión que contenía universos: asombro, alegría, miedo, esperanza, amor. Pero antes de que pudiera responder, la puerta explotó. Lucio entró acompañado de 3 matones y, sorprendentemente, el doctor Agustín Figueroa. «Lo sabía», gritó el mayordomo triunfante. «Sabía que estaba sucediendo algo impropio aquí. Doctor Agustín Figueroa, usted es testigo. El varón está claramente demente, liberando siervos valiosos, dando tierras, todo por una obsesión enfermiza por esa mujer». El médico parecía profundamente incómodo. «Varón, tengo que concordar en que sus acciones son cuestionables. Un hombre en su estado, sufriendo de una enfermedad tan grave, podría no estar en pleno control de sus facultades mentales. Quizás sea mejor que otra persona asuma la administración temporal de la hacienda hasta que yo muera convenientemente», interrumpió Enrique, y había un acero en su voz que no existía antes de la enfermedad. «Eso es lo que están esperando, ¿verdad, Lucio? Que yo muera para asumirlo todo a través de alguna maniobra legal que ya preparó». Lucio sonrió, con la sonrisa de un depredador que ve a su presa acorralada.
No necesito esperar a que usted muera, varón. Un hombre declarado mentalmente incapacitado pierde el control de sus propiedades. El doctor Agustín Figueroa aquí puede atestiguar su demencia. Liberar siervos sin razón, donar tierras, una relación impropia, todo es evidencia de una mente enferma. Era un golpe bien planeado. Si Enrique fuera declarado demente, todo lo que hubiera hecho sería anulado. Catarina volvería a la servidumbre, los niños permanecerían propiedad y Lucio tomaría el control. Pero entonces, una voz femenina acaparó la atención. Todos se voltearon. En la puerta estaba la doctora Amelia Franco, una médica progresista de Veracruz, que había estudiado en Europa y luchaba contra los prejuicios para ejercer su profesión. Ella entró con pasos decididos, seguida por el padre Antonio, y sorprendentemente, doña Clara, la matriarca de la familia vecina más influyente de la región. Doctor Agustín Figueroa, doctora Amelia Franco, dijo con autoridad fría. Vine a examinar al varón a petición de amigos preocupados y debo decir que encontré a un hombre en pleno uso de sus facultades mentales y más cuerdo, por cierto, que la mayoría de los hombres que conozco. Ella abrió un sobre y produjo un documento. Examen psiquiátrico completo. El varón está perfectamente lúcido, capaz y legalmente competente para tomar sus propias decisiones. El padre Antonio avanzó sosteniendo el crucifijo. Luché con esto en oración toda la noche, y Dios me mostró que hay más coraje en admitir un error y cambiar que en mantener tradiciones injustas. El varón está haciendo lo que es correcto a los ojos del Señor, aunque no lo sea a los ojos de los hombres. Doña Clara, cuya opinión tenía un peso inmenso en la sociedad local, asintió gravemente. Mi marido liberó a nuestros siervos el año pasado. Ahora les pagamos un salario justo y ¿saben lo que descubrimos? Trabajan mejor, producen más, porque tienen una razón para importarles. Enrique no está loco, está adelantado a su tiempo. Lucio palideció, viendo su plan desmoronarse. Pero la relación inadecuada, un señor y su sierva, eso es. Ella ya no es una sierva, interrumpió Enrique, poniéndose de pie con dificultad, pero con total dignidad. Es una mujer libre, y si ella, por su propia voluntad, elige aceptarme, entonces le pediré su mano en matrimonio ante Dios y los hombres. No me importa lo que diga la sociedad, no me importa si perderé posición o respeto. Aprendí que una vida sin amor verdadero no vale nada y el amor verdadero lo vale todo. Silencio absoluto. Entonces Catarina habló con voz clara y firme. Acepto no porque deba, sino porque elijo. Usted me mostró que las personas pueden cambiar, que incluso un sistema podrido puede tener hombres decentes luchando para arreglarlo. Y sí, yo lo amo. Amo al hombre en que usted se convirtió, no al varón que usted era. Fue doña Clara quien rompió el siguiente silencio, aplaudiendo lentamente. Bueno, esto está resuelto. Entonces, doctor Agustín Figueroa, le sugiero que revise su diagnóstico. Lucio, le sugiero que busque empleo en otro lugar. Padre Antonio, espero que tenga el valor de bendecir esta unión cuando llegue el momento. El padre vaciló. Entonces sonrió por primera vez. Si Dios puede transformar el agua en vino, ¿quién soy yo para decir que no puede transformar el odio en amor, la enfermedad en cura, al Señor en siervo y al siervo en compañero? Lo bendeciré, sí. Lucio aún intentó protestar, pero cuando vio que había perdido por completo, retrocedió con amenazas vacías y se fue. El doctor Agustín Figueroa murmuró disculpas avergonzadas y huyó. Cuando todos salieron, solo Enrique y Catarina permanecieron. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer?, preguntó Catarina medio riendo, medio llorando. Declaró amor por una ex-sierva ante testigos. Esto va a causar un escándalo por toda la provincia. Que lo cause,
respondió Enrique, jalándola a un abrazo que 2 años atrás habría sido impensable. Pasé toda mi vida preocupado por lo que otros pensaban, y eso casi me mató. Usted me salvó no solo de la lepra, sino de la vida vacía que estaba viviendo. Si el precio por ello es el escándalo, lo pagaré feliz. En los meses siguientes, el escándalo llegó, claro. Familias antiguas rompieron relaciones. Las invitaciones a eventos sociales cesaron, pero algo extraordinario también sucedió. Otros hacendados progresistas comenzaron a buscar a Enrique, queriendo aprender sobre su sistema de trabajadores libres y asalariados. La escuela que Catarina estableció con el dinero que Enrique proporcionó comenzó a enseñar no solo a los niños liberados, sino a cualquier niño pobre de la región. Joaquín, el muchacho que preguntaba sobre las estrellas, aprendió a leer y escribir, eventualmente convirtiéndose en maestro él mismo. Las técnicas de cura de Catarina fueron documentadas por la doctora Amelia Franco, contribuyendo al entendimiento médico de la lepra, que estaba décadas adelantado a la ciencia oficial. Y Enrique y Catarina se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda, con el padre Antonio bendiciendo una unión que desafiaba todas las convenciones, pero honraba algo más profundo. Un amor que transforma, que cura, que rescata la humanidad perdida. La lepra nunca desapareció por completo. Enrique siempre llevaría marcas en la piel, recordatorios físicos de la jornada que había hecho. Pero él veía esas cicatrices con gratitud ahora, no con vergüenza. Eran prueba de que había sido roto y reconstruido mejor. Años después, cuando el movimiento por la justicia agraria y la liberación de los peones acasillados ganó fuerza en México, Enrique y Catarina estaban en la primera línea, testificando que el cambio era posible, que el amor podía trascender todas las barreras que la sociedad construía. Su historia fue contada y recontada, a veces exagerada, a veces romantizada, pero siempre llevando una verdad esencial, que la redención es posible, que el cambio es una elección y que a veces las mayores curas no vienen de los médicos más estudiados, sino de las manos de aquellos a quienes la sociedad enseña a despreciar. La Hacienda Santa Cruz de la Esperanza justificó su nombre, se convirtió literalmente en un lugar de esperanza, donde los siervos podían soñar con la libertad, donde los enfermos encontraban cura, donde un amor imposible se hacía realidad. Y todo comenzó con un hombre lo suficientemente desesperado como para aceptar la ayuda de la única persona dispuesta a ofrecerla, y una mujer lo suficientemente valiente como para ver humanidad donde otros veían solo un monstruo. Y usted, que nos acompañó hasta aquí, ¿desde dónde está viendo esta historia de transformación y coraje? Deje su comentario aquí abajo con su ciudad, su país, para sentir esa conexión increíble de personas alrededor del mundo, siendo tocadas por el mismo mensaje. Esta historia le enseñó algo. Le hizo reflexionar sobre prejuicios que cargamos, sobre segundas oportunidades, sobre el poder de elegir el cambio, incluso cuando todo parece perdido. Deje su comentario compartiendo lo que se llevará de esta jornada. Y si esta narrativa lo emocionó, suscríbase al canal Los Secretos Olvidados. Traemos semanalmente historias reales olvidadas por la historia oficial, historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. Active la campanita para no perderse ninguna. Hasta la próxima historia.